bien reverencia a la palabra del Señor, amén. Vamos a buscar en el libro de Hechos, We're going to go to Acts capítulo 13, versículo 22. chapter 13, verse 22. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Diga, Dios quitó a Saúl God took Saul y lo reemplazó con David. and replaced him with David, Un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, te damos gloria y te pedimos que llegue a lo más profundo de nuestra alma, que avive nuestro espíritu y que podamos recibir esta palabra, Dios, que traiga un cambio y una transformación a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden ser sentados. You can sit down. Y el tema de hoy es identificando si estamos desconectados. Identifying if you're disconnected. El tema de hoy, identificando si estamos desconectados. If you're Amén. disconnected. Lo primero que quiero resaltar es que este texto que acabamos de leer So we just read. trata, ¿verdad?, de David el rey. It talks about David the king. Y también trata de Saúl, And que also speaks también about Saul, era rey. that he was also king. Estamos hablando de dos hombres We're talking about two que en men un momento dado that at a certain fueron moment escogidos por Dios they were chosen by God. y fueron colocados And they were en placed lugares de autoridad y legalidad. in authority. O sea que no estamos hablando de cualquier persona. So we're not talking about just anyone. Estamos hablando de aquellos que Dios llamó, So God called them ¿verdad?, y escogió en un momento dado para un trabajo específico. and he chose them for a specific job. Cuando Saúl fue reemplazado de su asignación, When Saul was replaced from his assignment, sabiendo y conociendo un Dios como el que nosotros tenemos, knowing a God that we know, un Dios de muchas a oportunidades, God of opportunities, un Dios de amor, a God of love, tuvo que haber sucedido algo muy fuerte something had to happen para que Dios decidiera for God to decide dar a un hombre que había puesto a mando de toda aquel pueblo, ¿verdad? Tuvo que haber sucedido algo something had to happen para que Dios decidiera que ya for God to decide Saúl no debía estar en esa that posición. Saul shouldn't be in that position. A su vez, At that time, tuvo que haber visto Dios algo God had to see en el something corazón de David in the heart of David que provocó that provoked la atención del the Padre attention of God. lo suficiente He saw para Dios decir: enough to voy a say, quitar a este hombre I'm going to take this y man voy a out poner a este. and I'm going to put this one. Y lo que podemos ver en esta lectura, And what we can ¿verdad?, en see este in this versículo, word, es que él no solo nos está diciendo lo que sucede en Hechos, And he's not only telling us what's happening, in sino Acts, que nos está diciendo qué fue lo que provocó que ese hecho sucediera. and he's telling us what happened for Y them. aquí dice que Dios dijo: It said that God said, he encontrado a David, I o have en found David, David. I have found in David hijo de Isaí, un hombre a man conforme according a mi propio to corazón. my own heart, Y él hará and he will lo que do yo quiero. what I want. Estamos hablando de un hombre We're talking about a que man estaban en ese momento que Dios ve el corazón de él that at that time he sees his heart en una posición, vamos a decir, de atrás. in a position where he was behind. Lo que muchas veces nosotros vemos como alguien Sometimes we see as someone que no está activo en Dios. that he's not active in God Porque hoy en día cometemos mucho el error because we make the mistake de pensar que los que están sentados atrás, to think that the ones that are sitting de los que in the no behind, vemos hablar, and the ones we don't see de speak, los que quizás no tienen un micrófono en la the mano, ones that don't have a microphone in their hands. nosotros en nuestra humanidad juzgamos In our humanity, we y judge, pensamos que ese tipo de gente no está en nada. and we think those people are in nothing. Y queremos calificar And we muchas want veces to qualify su sometimes espiritualidad their spirituality y descalificar and el disqualify llamado que pueda tener the calling they may have. personas que en el momento People that in the moment, quizás Dios no los ha llamado a pasar hacia adelante. maybe God hasn't called them to go forward,
Eso no quiere decir that doesn't mean que esa persona that person no está en el corazón y los planes de Dios. is not in the heart of God or His So, plans. hoy yo vengo a quitar esa So mentalidad. today I come to take out that Porque mentality cometemos el error de menospreciar because we make the mistake. a algo que Dios ve con mucho valor. So God sees it with a lot of ¿Qué es lo value. que Dios ve con mucho So valor? what does God see with a lot of value? Aquellas personas Those people, que aunque el ojo humano no lo vea, in the human eye you don't see en it. su intimidad Él los ve. In their intimacy, God sees Estamos them. hablando de personas We're talking about people. que quizás no le interese llamarle atención al ojo público, Maybe they don't want the attention from the pero people, provocan y permiten but they provoke and en su allow tiempo de in intimidad their intimacy que Dios los mire. that God sees them. So, nosotros nunca So we should never, podemos dejarnos llevar we should de las apariencias, not be guided by appearances porque apariencia vemos, because we could see the pero appearance, corazones no conocemos. but hearts we don't know. Ahora Dios sí But God does ve see en todo tiempo, in all time, en todo in lugar, all moment, en cada in etapa, every en stage, cada estación in every time, y en cada and in momento every moment que te encuentras en tu vida. that you find yourself in your life. So, en momentos So in moments de donde nadie nos ve, where God doesn't, nobody es sees you, donde realmente nuestro corazón it's when in your heart está siendo expuesto. it's being exposed. Porque acá Because here se puede disimular lo que hay adentro. you can pretend what's on the inside, Pero en la intimidad but the intimacy, nada podemos esconder. we cannot hide anything. Amén. Y eso no es todo, eso no es del todo malo. And that's not all bad. Porque la gente dice, uy, Dios, a veces usamos eso, ¿verdad? Sometimes we use this Como un símbolo de meterle como un poco de temor a la gente. sometimes people have Dios te fear. ve, cuidado lo que tú haces. You have to be careful what you do. Y sí es verdad que debemos tener cuidado de lo que hacemos. And yes, we have to be careful what Porque we la do palabra nos dice que because sin the word of God santidad says that without holiness nadie verá al Señor. nobody will see God. So, eso no se borra de la palabra. So that cannot be Y erased from eso the sigue word. vigente. And that's still alive. Porque hoy en día también tenemos una corriente que nos quiere hacer creer Because there's also other people que wanting to todas make us aquellas believe. cosas que básicamente son la base del evangelio, So the base of amén, ha cambiado. has changed. Y eso no ha caducado. And that hasn't changed. La santidad es necesaria. So being holy is necessary. Pero es una ventaja para nosotros también saber But it's an advantage for us to know que en nuestra intimidad, that our intimacy, en los buenos momentos, in the good times, en el llanto, when we are en el crying, sufrir, when you're en suffering, el clamor, when you're en praying, aquellos momentos, en esas cortas o largas so in conversaciones those short or long que tenemos con el conversations Señor, that we have with Lord, Dios también nos ve. God also sees you. Dios también te escucha. God hears you. Y Dios también escucha, nos prueba. And He also tests you. Porque es en ese momento Because in that moment, que sale a flote lo que hay en nuestro interior. that comes out everything you have Y inside of you. dependiendo de cómo estamos de sanos And depending how y healed we are listos and ready para hacer el llamado, to do the calling, es que Dios nos manda. is that God called us. Amén. No solo a llamar, Not only us to sino call. que nos revela que somos escogidos It reveals that we're para chosen un trabajo, una asignación especial. for a specific assignment. So, hay algo que nosotros tenemos que hacer. So there's something we have to do. Es que yo tengo que entender Is that I have to que para que understand. el trabajo de Dios sea uno continuo en mi vida, So for God's work to be para que continuous, ese llamado que Él me ha hecho, so that calling, para que esa intimidad, esa intimidad que tenemos Él y yo, so that intimacy that we have with Him permanezca remains activa y vigente a diario en mi vida. active in our life. Yo necesito estar conectada We con need Dios. to be connected. Necesito hablar con Él. I need to speak with Him. ¿Qué sucede cuando tú tienes una relación romántica What happens when you have a romantic y la relationship persona con la que tú estás enamorado, and the person you're enamorada, in love with, tú le pones un texto and you text them y lo dejas, como dicen los jóvenes, en visto, and then you just ghost them, o como dicen en azul, or you ¿verdad? see it? en leído? Tú te sientes triste porque tú sientes en un momento dado, You feel sad because at a certain moment, si estamos, ¿verdad?, en un momento de debilidad o sentimentalismo, because you're weak, o si estamos tristes cuando le emotional, escribimos a sad. alguien un te amo o te extraño, so when you write somebody deseo you love them, verte, y no
se no responde de la misma manera, and you don't get responded the same way, usted se siente que no le aman de la misma manera que usted ama, you ¿verdad? don't feel love like you love. Si tú sigues escribiendo If you keep writing y pasa una semana and there's a week y esa persona no le responde su mensaje, and that person doesn't respond your usted message, se va a poner hasta en lo humano, ¿verdad? Hasta la defensiva. you're going to get defensive. Uy, cuidado si hay otra persona por ahí. Oh, maybe he has Porque- somebody else. Cuidado si está molesto, molesta. Maybe they're mad. Cuidado, y ya lo último pensamos, And at the end we think, cuidado si ya no me ama. oh, he doesn't love me anymore. Entonces, se pierde la comunicación con esa So persona. communication is lost with that person. Y entienda que en esta mañana And this morning, quiero dejarle entender I want you to que cuando understand. se pierde la comunicación, So when communication is se lost, pierde la conexión connection is y la lost, relación and the va relationship menguando. is going to go down. A diferencia del hombre In comparison to men o la mujer, or women, Dios, God, su amor nunca cambia por His love nosotros. doesn't change for us. So, no es que Dios deja de amarte It's not that God stops loving cuando you tú no le respondes when you don't respond to con Him lo que Él te está pidiendo. with what Him is No es asking que Él you. deja de amarte cuando ya tú no le oras o hablas con Él, It's not He just stops loving you because you don't pray, sino que a ti se te va la conexión con Él. but your connection ¿Y stops. qué sucede cuando la conexión es interrumpida? What happens when the connection is lost? Hay un momento There's a moment de un vacío, of an emptiness, de un silencio. of a silence. Y en ese And in silencio, that silence, si usted no procura if you don't, que Dios sea quien le habla, le when hable, God talks to you, alguien más le va somebody a else hablar. is going to speak to you. Y ahí es donde comienza la desconexión de nosotros con el Padre. And that's where the disconnection Porque si happens. tú no buscas conectarte a la señal del cielo, Because if you don't look to connect, la with Wi-Fi tierra God, te va a hablar. the world will speak to you. ¿Y qué sucede cuando la tierra comienza a hablar? So what happens when the land speaks to you? Comienza a las cosas del mundo The things of the world a entrar a tus pensamientos, start to come to your thoughts, a entrar a tu mente. to your mind. Y una vez que eso tú lo permitas, And once you allow it, diga, porque siempre va a suceder cuando hay desconexión. because it's always going to happen when there's Cuando disconnection. tú lo permites, When you allow it, entonces then te confundes. you get confused. Pierdes el sentido de dirección en tu vida. You lose the sense of direction in your life. ¿Sabes qué más pierdes? You know what else you El lose? sentido de valor. The sense of value. Porque el mundo te va a decir diferente a lo que Dios ya te ha dicho. Because the world is going to say different El to what mundo God te va a said. decir que tú no tienes The propósito. world's going to say you don't have a El purpose. mundo te va a decir, mírate, The world's going to say, look at como yourself. andas en pobreza. Look at you, you're poor. Nadie te da importancia. Nobody gives you importance. Para la sociedad no tienes valor. For society, you don't have value. Y comienza el enemigo a engañarte So the enemy starts to de que fool tú you eres that you are lo que actualmente quizás para el mundo where you're currently to the world, aparentas. where you appear to be. Cuando si nos mantenemos conectados con Dios If we're connected to y a God, su palabra y su verdad, and His word and His las truth, palabras de Dios son diferentes the word of God is a las different. que te susurra el mundo. The ones that the world Eres real whispers. sacerdocio. Your priesthood, Eres linaje escogido. you're chosen, Eres lineage. importante para mí. You're important to God. Eres amado para mí. You're loved. Tienes propósito en mí. You have a purpose in me. So, hay una gran importancia So there's a big importance de permanecer conectados con Dios to remain connected y to God desconectados a lo que está susurrando el mundo. and disconnected to what the world says. Y lo que no sabemos es What we don't know is, que aunque vengamos a la iglesia even if we come to dos veces church a la semana, 2 times a week, si no tengo conexión con Dios, if we don't have connection es to muy God, fácil it's really easy ser engañados. to be fooled. La Biblia nos habla sobre The esto. word of God talks about Amén. this. Vemos un David, We see a David, volviendo a David, un hombre, a man amén, que estaba atrás, that was behind, que estaba afuera de la casa, was outside of his house, atendiendo las ovejas de su padre. taking care of the sheep of his Es father. decir, que muchas veces David David, estaba desconectado he was disconnected de lo que estaba sucediendo en la casa de su of what was padre. happening in his house Porque él estaba tirado atrás, because he was behind, rechazado, rejected, aún así obedeciendo las instrucciones de su padre. but he still obeyed the instruction of his father. Hay algo
There's something que sucedió tremenda en la vida de David that happened in the y life que of trajo David. bendición y conveniencia, And it brought him blessings. que es que aunque él estaba desconectado con la casa, Even though he was disconnected from the house, estaba conectado Amen. con el Padre. he was connected to the Father. Mientras él estaba allá atrás, While he was back there, él procuró he made sure conectarse con Dios, to connect with God, hablar con Dios, speak with God, adorar a Dios. praise Lord. Y mientras él estaba ahí, And while he was there, aunque otros lo menospreciaron, even though others pushed him to the aunque otros side, lo dejaron quizás sin formación, maybe he didn't have formation. él estaba siendo formado por el He Padre was being formed by the Father. en su intimidad, Intimacy en su soledad, in his en sus conversaciones conversations. que el humano no veía. El Señor estaba conociendo el corazón de David. The Lord was knowing his heart. Y esa conexión con el Padre And that connection with the Father lo conectó con el propósito. connected him to purpose. So no importa dónde tú estés hoy. So it doesn't matter where you are No today. importa si hoy It doesn't matter no if estás today viendo en totalidad lo que Dios dijo de ti. you're not seeing everything Si in te totality. mantienes conectado, If you remain connected, estarás siendo perfectamente formado you're going to be perfectly por el formed Padre by the Celestial. Father. ¿Conectado con quién? Connected with who? Con la eternidad. With eternity. Conectado con el amado de tu alma. Connected. Cuando te conectes con Dios, When you're connected vas a with God, comenzar a sentir amor. you're going to begin to feel love. Vas a comenzar a sentir propósito. You're going to feel purpose. Dios te va a conectar con el valor. God is going to connect you Porque to cuando value. sientas el amor del Padre, Because when you feel the love of the Father, vas a sentir que Él te ama tanto. you're going to feel He loves you so Te vas a much. sentir importante ante sus ojos. You're going to feel important in His Y eyes. nada podrá quitarte And nothing can take lo que se te ha sido of integrado. what God has given you. So, en ese momento de conexión, So in that moment of Dios connection, comienza a darnos recursos. God gives us resources. Mira, hay ventajas There's advantages de mantenerme conectado. to remain connected Porque Dios comienza a darme recursos. because God gives you resources. Aleluya, comienza a darte el fruto del Espíritu. He gives you the fruits of the Spirit. ¿Y sabes qué? And you know what? Que la palabra nos dice The Word of God says que la bendición, that blessings, que la prosperidad, prosperity, que el avance en advancing Dios in God, viene cuando avance tu relación con Dios. it comes with your relationship with So, Him el advances. avance en Dios So advancing in God comienza con el avance espiritual en tu vida. begins with spiritual advance. Serás bendecido según prospere tu alma. You'll be blessed according how to your ¿Y soul cómo prospera prospers. tu alma? How does it prosper? Si estás desconectado If you're de disconnected la fuente que alimenta tu alma. of the fountain that feeds your alma. No es posible. It's not possible. No es posible. It's not possible. Entonces serás alimentado por tus dudas, So you'll be fed by por your tus doubts, emociones by your emotions, y por otras cosas que el enemigo va a tomar ventaja. and by other things the enemy's going to take Y es lo advantage que of. a veces no tomamos o no le damos la importancia que tiene. Sometimes we don't give it the importance it should. Dios es sobre todo. God is over everything. La palabra nos dice, no ignoráis las maquinaciones del enemigo. Don't ignore the enemy's schemes. Eso significa que es real, que existe. That means he's real and Y exists. aunque Dios sea más importante, Even though God is hay bigger, alguien que te important. odia. There's someone that Hay hates alguien you. que te quiere ver igual. There's someone that wants Hay to see alguien the que no same. quiere que avances. Doesn't want you to Hay alguien que advance. quiere que permanezcas entretenido Wants you to remain entertained. para que pase el tiempo y pasen años de tu vida. So the time passes. Y cuando llegue el día de la partida de la tierra, So when the day comes, haya un sentido en ti it was a feeling on the inside de of you no haber cumplido of not being able, con Dios la asignación que Él te ha entregado. not being able to fulfill the assignment He Y has si in hay your life. algo muy triste en la vida, And there's something really es sad in the pasar life. años sin saber It's to be years without knowing. cuándo es el último día que nos vamos a levantar When is the last day we're going to wake o up? cuándo es el último día que nos vamos a acostar en nuestra habitación. When is the last day we're going to sleep? En otras palabras, ¿cuál es la última oportunidad When is the last opportunity de vivir to live realmente con todo para Dios? really on everything for God? Como nadie sabe, Because nobody knows. entonces debemos procurar We must make sure esa conexión en nuestra vida. that connection in our life. ¿Qué puede suceder
What can happen? Para aquellos que, ¿verdad? Porque hoy lo que queremos identificar. Those who want to identify. Ya te dije los beneficios de mantenerte I conectado. already talked about the benefits of staying Te connected. quiero hablar de las cosas que pasan cuando te desconectas. And I want to talk to you about the things that happen when you're disconnected. Hay personas afuera, me gustaría que los que estén afuera, por favor, estén entrando. I want everybody that's outside to come in Porque este mensaje es bien because importante. this message is really important. Amén. ¿Qué sucede cuando estamos desconectados? What happens when we're disconnected? Cuando estamos desconectados When we're disconnected, es distinto a cuando recibimos el fruto del Espíritu. it's different to when ¿Verdad? we Cuando receive estamos the fruits of conectados the Spirit. recibimos paz. We receive peace. Nuestro carácter comienza a ser transformado. Our character begins to be transformed. Comenzamos a ser mansos, We became ¿verdad? Porque recibimos mansedumbre. Recibimos paz. we receive peace. Comenzamos a ser bondadosos. Empezamos a ver la Kind. templanza en nuestra vida. Goodness, we start to have goodness. La bondad, ¿verdad? Comienza a cambiar. Quizás antes tú eras difícil con la gente Maybe before you used to be hard o with people. vivías a la defensiva. Are you defensive? ¿Con qué quedará este? What does he want? ¿A cuánto nos pasaba eso? Who can Algo relate que- to this? se acerca alguien y nos da un cafecito y una dona y uno, Maybe somebody gives you something and maybe you're doubting. ¿qué quedará con eso? What does he want with that? Y la persona lo que quiere es agradarnos. The person just wants to Pero please como you. venimos de un mundo, ¿verdad? Donde fuimos muchas veces usado, utilizado, Maybe come from a world you were used. pues ya estamos en modo defensa. You're defensive. Y cuando llega alguien a bendecirnos, andamos como asustados. When somebody comes to bless you, you're scared. ¿Qué quedará? What does he want? Darse un regalito, eso va a salir caro. You get a gift. Oh, that's going to be ¿Qué quedará expensive. esta persona? Y bien que a veces es así. Sometimes it's true. It's Pero like no that. todo el que se acerca viene a hacernos daño. But not everybody that approaches you wants Entonces to cuando harm you. venimos a Dios, esas paredes comienzan a So caer. when we come to God, those Y walls begin comenzamos to come a down. abrirnos a algo And we diferente. begin to open ourselves to something Comienza different. a Dios darnos el goodness, la bondad. Y de repente, si tú eras un poquito difícil o eras un poquito malo, Maybe if you were a little hard, de repente empiezas a ver que ya no eres así. suddenly you begin to see you're not like Quizá that. antes alguien se acercaba a ti y rápido le insultaba y le decías algo malo. Maybe you used to insult somebody. Y ahora notas que tienes un soft spot o tienes un Now eres lado suave. suave, lo débil para las personas. You're weak now for people. Quiero decirte que ese es Dios en tu vida. That's God in your life. Y es algo que Dios quiere hacer en todos It's something nosotros. that God wants to do in Pero every cuando single one of us. permanecemos desconectados con So Dios, when we remain disconnected from God, comenzamos a despreciar los we recursos begin to reject the resources que Dios nos quiere that entregar. God wants to give you. Porque desconectados, recuerda que desconectados, Being disconnected, tú no tienes, tú no estás alimentando tu espíritu you're not feeding your spirit con aquellos deseos y cosas with those que desires realmente provoquen en ti el deseo de cambiar. that really provoking you the desire to change. So, muchas veces cuando estamos desconectados, When you're disconnected, Dios quiere traer algo nuevo a nuestra vida, God wants to bring something pero new to your nosotros life, lo rechazamos but you reject it porque no hemos Because- aprendido que lo bueno que se acerca because we haven't learned that the good that comes viene de here Dios. comes from God. So, podemos estar menospreciando lo que Dios mismo quiere So we hacer can en be mistreating nosotros. what God wants to do in us. Despreciamos los recursos personales. Maybe personal resources. Empezamos a rechazar nuevas amistades. Reject new people, Porque new tuvimos friends. mucho tiempo con personas alrededor que eran quizás difíciles, hipócritas, malos con nosotros. Because maybe we had a lot of people Y that were Dios bad quiere with us. integrarte a una comunidad diferente. God wants to give you a new Y community. comenzamos a rechazar lo que Dios quiere usar para And we begin bendecirnos. to reject what God wants to use. Pero cuando nos mantenemos conectados a la vid, But when we remain connected, amén, nos mantenemos conectados a Él, es obligatorio que los frutos en nosotros comiencen a the cambiar. fruits start to change. Porque estás conectado a la vid, el que da la vida. Because we're connected to Him, to the one who gives Usted ha life. visto la viña, ¿verdad? Donde crecen las uvas. Have you seen the vineyard? Sin esa vine, ¿verdad? Sin ese ¿cómo se dice? Bejuco, ¿verdad? En otros países le dicen bejuco, pero sin esa planta que tiene, de la cual está aferrada los Without that vine. pámpanos, no hay vida. There's no life. Usted puede arrancar y eso sucede cuando estamos desconectados. When you're disconnected, Cualquiera puede arrancar fácilmente el fruto. anybody can just grab the fruit. Cualquiera puede dañar Anybody can lo que ruin Dios ha comenzado en ti. what God has started in you. Y puede traer desperdicio a tu vida. And it can bring waste. Cuando te mantienes desconectado, dígale al que está a su lado, When you remain disconnected, hay desperdicio. there's waste.
se pierde. Things are lost Porque pierdes contacto con el que da la vida y da la dirección en tu vida. because you lose contact with the one who Y gives muchas life. veces la obra que Dios comenzó en ti What he started in you comienza a tener sus fallas. begins to fail ¿Por qué? Porque nos desconectamos because we get del disconnected plan original que Dios tenía preparado para of God's nosotros. original plan for you. So, cuando nos desconectamos con el Padre, So when we're disconnected from the viene a Father, nosotros desperdicio. so waste comes to our life. Hago un paréntesis. Parenthesis. Usted tiene años en el Evangelio. Maybe you have years Dios being a comenzó Christian. una obra muy hermosa en su God vida. has started a big work Usted va in you. avanzando. You're advancing. Antes estaba callado, usted ni hablaba. Maybe before you didn't speak. Y hoy And eres today, hasta un líder, You're even a un leader, ministro, un or predicador, minister, un preacher. mujer, alguien que está, usher. ¿verdad? Avanzando quizás ahora en otra asignación. Somebody who's advancing. Pero en el medio de las But in circunstancias, the middle of the situation, dejas de hablarle a Dios. you stop to talk with God. Dejas de consultarle a You Dios. stop to consult Dejas God. de pedirle a Dios qué debo hacer. You stop asking God what I Aunque tú should do. hayas avanzado, Even though you advance, cuando te desconectas de él y pierdes dirección, hay desperdicio. when you disconnect from Him, there's Entonces waste. es triste de haber avanzado tanto It's sad to be able to y advance ahora so en vez de much. continuar de gloria en gloria, And de then now you're avance en supposed to go from glory avance, to glory. pastor, retrocedemos But then you go back a un estado at a state como cuando tú le haces un reset, no un restart, un reset a un celular, a una computadora. Explico. Usted borra memoria so you just de lo erase your que memory Dios ha hecho en ti. of what God has done in Usted you. borra memoria You erase de memory dónde Dios te of sacó where God took y you out of dónde Dios te ha colocado. and where God has placed you Porque now. surgió una desconexión Because there was a disconnection que permitió que tú that allowed that te you contaminaras. were contaminated. Y ahora And now hay una situación there's a situation donde se te olvida hasta dónde Dios te ha llevado where you forget where God y took dónde you Dios te quiere llevar. and where God wants to take Y you. eso lo que hace es And that what it que en does. vez de surgir un avance, So instead of surge advancing, un retroceso. you start going back. Y comenzamos ahora Now we begin a sufrir necesidades. to suffer Porque si te needs. desconectaste de lo que te daba vida, ¿qué sucede? Because if you disconnected from what gave you life, Perdiste. you lost. El fruto se va a perder, The fruit is going to rot. ¿verdad? Porque si nosotros desconectamos el fruto, Because if you una disconnect the fruit rama de uva de la viña, ¿verdad? from the vine, Si nosotros no la comemos en 2 o 3 días, ¿qué sucede? if you don't eat it in a couple days, ¿Qué le sucede a ese fruto? what happens to that fruit? Se pudre. It'll rot. Y eso sucede. And that happens. Cuando tú has avanzado tanto, escúcheme bien, porque lo que la gente no entiende es Where you have advanced so much, que cuando tú tienes tanto conocimiento de Dios, when you have so much knowledge se of te ha God, enseñado, and you've se learned, te ha expuesto and you've been y exposed, te ha colocado, and you've been put, el fruto debe estar ya maduro, the fruit has to be mature. pero se desconecta But when it's disconnected, antes de terminar lo que Dios ha iniciado. before time, Ese fruto ahora comienza a podrirse. that fruit begins to rot. Y lo que sucede es que si no nos damos cuenta rápido, If you're not careful, nuestro estado en el momento puede ser peor your state in que the el moment estado anterior. could be worse than the one you Peor. were in. It ¿Por could be qué? worse. Porque Why? el enemigo sabe que estabas a punto The enemy knows that you de are dar about fruto, to give fruit, de recibir to receive, lo suficiente Dios para alimentar a otros. to be able to feed others. Y ahora, And now, cuando Él venga en contra de ti, when he comes Él against no you, va a venir con cositas suaves. he's not going to come with Él small va a venir things. con toda su fuerza He's going to come with all his para strength desconectarte por to completo disconnect you del completely Señor from the y de Lord tu propósito. and your purpose. Es por eso That's why que en ese momento es que más nos tenemos que in cuidar. that moment that we have to be careful. Lo que significa estar desconectado de Dios What it means to be es disconnected que from una God. vez que eso pase, Once that tú happens, empiezas a sentir pérdida de valor, you start losing your value. empiezas a ver los problemas grandes nuevamente, You start to see the problems, big porque yo no problems sé si again. usted sabe que cuando usted se eleva a las alturas en Dios, When you go high, aunque Yes, sigan God. los mismos problemas, desde esa altura tú lo empiezas a ver pequeño. even though it's the same problem, you'll see it differently.
Pero cuando te bajas de ese nivel So when you get y down te from vas that level desconectando, tu vida espiritual va así, and así, you start así, así. disconnecting, it goes Y down ya and lo que down tú and down. veías pequeño, ahora otra vez lo comienzas a ver grande. So what you used to see small, you see it big again. Entonces no empiezas a ver que no hay resolución a You tus start to find there's no problemas. solutions. Se te hace difícil perdonar. It's hard to forgive Aquellos que están desconectados, those who are disconnected. luego de desconectarse, escogen ignorar They choose to ignore los sentimientos que no deben permanecer en the nosotros. feelings that shouldn't remain in you. Y terminamos tomando decisiones espirituales And we end up making decisions comprometedoras. with compromise. Porque ¿quién puede tomar la decisión de perdonar a alguien sin realmente tener a Dios en su Who corazón? can really forgive somebody if you don't have Cuando God in your heart? realmente alguien nos ha dañado When somebody has ruined you y ha herido nuestro corazón, and has hurt your heart, es bien difícil it's really hard que nuestros sentimientos that our feelings nosotros podamos perdonar. that we can actually forgive. So, cuando uno no perdona, entonces surgen otras cosas. So we don't forgive other things Entonces happen. se abren las puertas a las So enfermedades, certain doors are open a to la sicknesses, miseria. to misery. Y una vez que esas dos cosas llegan, So when those two things come, llega acompañada del temor. they come with fear. Porque si tú te enfermas, empiezas a pensar, ay Dios mío, me enfermé. Because if you're sick, now you're going to have No voy a fear. poder trabajar. I'm not going to be able to work. No voy a poder hacer ciertas cosas. I'm not going to be able to do certain Y things. comienzas ahora a sentir temor. Now you feel fear. Y cuando sientes el temor, mis amados, comienzas a dudar de lo que Dios puede hacer en tu vida. But then you start doubting what God can do in your life. So, con el tiempo, So with time, todas estas cosas comienzan a volverte a llenar. so all these things want to fill you up. Y el interés que tenías por tener una relación con Dios, And Liz, the interest you used to have to look for God, comienza a disminuir. it begins to decrease. ¿Cuáles son los peligros de la desconexión? What are the dangers of Que disconnection? una vez que tu interés comienza a disminuir, So once your interest starts to decrease, tienes pérdida de propósito. you have a loss of purpose. Ya de repente antes tú querías hacer cosas para Dios, pero de repente no sientes hacer nada. Suddenly you want to do things for God, but now you don't feel De anything. repente tú antes querías orar y de repente ahora ya no sientes deseo de orar. You wanted to pray, but now you don't want to pray. Querías servir, pero ahora de repente no tienes deseo de servir. You wanted to serve, but now you don't want to serve. Es desconexión. It's disconnection. Comienzan a molestarte todas las acciones humanas. Everything starts to bother you. Porque acuérdate que el amor de Dios es la que cubre multitud de Remember, faltas. the love of God covers Y el amor faults. de Dios activa en mí So the va a active hacer love in que me yo pueda ver sus faltas is see that I can see your y que aún faults, así yo les pueda seguir amando. but even though I can still love you. Pero si el amor de Dios mengua en mí, But if the love of God sus decreases, faltas van a comenzar a resaltar. your faults can now be Y big. antes lo que me molestaba de ti no me molestaba, ahora me comienza a So now molestar. things start to bother me. Tú ves, You see? mira cómo viene vestida la hermana. You see how she's dressed? Y yo antes, ay, qué linda. And before I used to be. Pongamos que usted un día, vamos a usar los ujieres de ejemplo, ¿verdad? Un día usted no tenga el uniforme y tuvo que venir, no Maybe sé one qué day you don't pasó. have the uniform. No vino con el chaleco. Maybe Y you didn't come vino con un with a abrigo vest. negro como el mío, qué sé yo. Or maybe something like mine. ¿Verdad? Y de repente yo digo, ay, en el amor yo puedo entender. In love, I can quizás understand. Ese día usted no lo encontró, no ha tenido el dinero de comprarlo, Maybe algo that day you sucedió. couldn't wear Y it. no se lo pudo poner. It's okay, you Pero couldn't put it cuando el on. amor comienza a disminuir, But when love starts to decrease, no importa lo que los demás hagan por mí, it doesn't matter what others do for me. todo comienza a molestar. Everything starts to Y bother en vez me. de ver cosas positivas, comenzamos a ver cosas negativas en la gente. Instead of seeing positive things, you Y en see vez de negative decir, ay things. bendito, quizás no pudo comprar el Oh, chaleco. maybe he couldn't buy the ¿Qué puedo vest. hacer yo para ayudar? What can I do to help? Es una sola vez que haya sido. Y Only one comienza, time. esa hermana nunca obedece. It doesn't listen. Todo el tiempo haciendo lo que le da la gana. All the time doing whatever she wants. Porque el enemigo comienza Because the a enemy begins provocar en nosotros, en esa desconexión, to provoke que on the todo lo que el inside otro haga me moleste. so that everything the other person Y eso does, trae falta de amor y falta de conexión con el pueblo. that brings lack of love. ¿Y qué sucede? And what happens? Eso entonces va a provocar que yo no me quiera congregar. I'm not going to want to go to church Porque así que empieza la cosa. because that's how it starts. So, aún aquellos, ¿verdad? Even though Que hacen cosas hermosas para ti, de repente That tú do te empiezas a things for sentir you. desconectado. you start to feel disconnect. Ahora viene el pastor y se acerca y te le dice, The hermanito, pastor comes and says, me hacía falta, no te vi oh, I miss you. el lunes pasado, por decir Monday. algo. Ay, ya viene el pastor Oh, a pastor, quererme here he comes. gobernar y que Hermano. mucho fuñe, que no me vio.
te empieza a molestar aún los gestos de amor de otros hacia ti. Even people showing love to you ¿Por bothers qué? you. Porque recuerda que yo dije ahorita que esa misma desconexión, That disconnection. ¿verdad? Tu espíritu comienza a morir, Your spirit la starts to carne die. se aviva The flesh y starts tú to comienzas increase. a actuar en la carne influenciada ahora por las cosas exteriores And you begin to be influenced y from por the el mundo exterior espiritual, a lo que me doy a entender. and from spiritual world. Y ahora comenzamos a carecer valores. And now, Y decrease ahora value. lo que yo no hacía, Things I didn't do porque yo sé que ofendía a Dios, because I knew I offended God, vuelvo a hacerlas. I do them again Antes yo dije, yo no voy a murmurar porque Before, I eso es didn't gossip. pecado because that's y eso sin. ofende a Dios. That offends Pero que a God. medida que me voy a desconectando, But while I'm getting eso que antes disconnected, yo tenía vuelve ahora más fuerte. that I used to have comes stronger. Y ahora tú viste el culto, ay Dios, qué aburrido. Mira que el otro, Now you start mira. to talk about the service, Y comienza a contaminarse mi alma. and you start to get contaminated. Otro peligro de la desconexión Another es danger of que disconnection. comenzamos a hacer aquellas cosas que dejamos de hacer porque amamos a Dios, We begin to do those things that we used to do ¿verdad? Lo dejamos hacer porque no amamos a Dios y no queremos ofender a Dios. because we don't want to Y de offend God. repente ahora vuelvo como el perro al vómito. And suddenly I go back to doing the same ¿Ah? things. Y cuando eso sucede, When that happens, lo que pasa en mí what es happens que inside of you, comienzo ahora a abrir las puertas I begin to al open the doors pecado to y sin. las consecuencias vuelven a tocar a mi vida. And the consequences start to touch my life. Y entonces cuando eso surge algo en mí. When that happens, something happens. Empieza a verse manifiesto la falta de oración So en the tu fault vida. and not being able to pray. La falta de oración es símbolo de desconexión. The lack of prayer is a symbol of Si tú disconnection. tratas de orar y no puedes orar, If you try to pray and you can't estás pray, desconectado de you're Dios. disconnected from God. Entonces comienzas a no querer orar, Then you begin not want to pray. empiezas y cuando no oras empiezas a debilitarte. You start to get weak because Y you don't pray. cuando tú no oras y te debilitas, When you don't pray and you get tengo weak, noticias para ti. I have news for you. Usted ha visto a Superman, ¿verdad? Miren, ¿quién dijo que no? Mira, tremendo. Superman, eso es clásico y es viejo. Y todavía es nuevo, o sea que todo el mundo aquí tiene que ya saber quién era o Everybody es has to Superman. know who he is. Es un clásico, pero también reciente sacaron películas, así que yo It's sé a que classic. saben. So I know you know who he is. ¿Qué sucede? What happens? Superman tú lo ves bien fuerte y acaba con el mundo entero. He's so strong and just Se le finishes the acercan world. todos los enemigos All the enemies, y ni así le hacen, they ¿verdad? can even touch him. Pero hay algo But there's something que debilita a Superman. that gets Una him sola cosa, aparte del One amor thing. que tiene, ¿verdad? Por Lois, weak. One thing gets him weak. es el kriptonita. Y cuando viene that wrong? alguien, el kryptonite, cuando viene alguien con el kriptonita, When somebody comes with kryptonite, él ¿verdad? Se vuelve un 8 he gets weak. y cae al suelo y tú lo ves que va a morir. Goes De to the hecho, floor and muere begins to die. si alguien no retira el kriptonita. If somebody doesn't remove the kryptonite. El kriptonito Kryptonite que acaba con Superman, is the one to defeat Superman. lo podemos comparar con la falta de oración. We can actually compare it to lack of prayer. La falta de oración Lack of prayer mata tu espíritu kills your spirit y debilita tu vida espiritual. and weakens your spiritual life Escuche bien, en gran manera. in a really big way. Y una vez que tú estás débil espiritualmente, And once you're weak voy a spiritually, hacer como hace el pastor, I'm going to do like the Está pastor muy serio. does. como hace la mosca. Y el enemigo hace así. And the enemy begins to do that. ¿Por qué? Why? Porque ahora eres presa fácil Because now you're an easy a las prey tentaciones. to temptation. Ahora llegan las tentaciones Now y temptation no comes. tienes fuerza para resistirlas. And you don't have strength to resist. Por eso hoy tengo que hablarle. That's why I have to Que speak no to you. importa en qué lugar te encuentras, No matter where you find no yourself, importa si tú eres nuevo creyente, no matter if you're new, y no importa si eres viejo creyente, if you're old, no importa qué posición ocupas No matter en what la position iglesia, you occupy in the y no church. importa que tus padres hayan sido No cristianos, matter if your parents were Christians, si usted no vuelve a reconectarse en oración, if you don't reconnect no in prayer, podrá evitar, escuche, una inminente destrucción. you will not be able to prevent destruction. Inminente. Imminent destruction Es inminente. is imminent
porque no tendrás las fuerzas because you wouldn't have the para strength resistir las tentaciones to resist que el temptation enemigo va a traer a tu that vida. the enemy's going to bring to your Estoy life. casi terminando. Escuchen, ¿cómo podemos evitar entonces esto? Can we prevent ¿Qué this? puedo hacer para yo evitar esto y volver al Señor? How can I prevent this and come to the No Lord? físico. Not physically. Porque ¿sabes cuál es el problema? You know what's the problem? Que entramos por la puerta de la iglesia So we come through the doors of Los the church los domingos y los jueves on Sundays and y Thursdays, creo que con eso cumplí con and we conectarme. think that that's enough to connect. Eso te conecta en cierto modo con Dios That connects you at a certain point porque también es una obediencia a lo que Dios nos pide. because it's also obedience to what God Que asks no us, dejemos de congregarnos como algunos tienen de costumbre. that we don't stop meeting. Y cuando yo vengo aquí donde está el fuego de Dios, When I come here where the fire of yo God me vuelvo a is, conectar y me vuelvo, ¿verdad?, a apasionar, a encender por Dios. I begin to connect and have passion. Pero eso no significa But that doesn't mean que cuando yo me aleje del fuego de aquí, that when I de la leave, unión de entre hermanos, mi fuego no se va a apagar. that my fire won't shut off. Y yo siempre, y lo voy a decir aquí rapidito, lo comparo con una barbacoa encendida. Ustedes son los carbones, So you're the carbon. ¿verdad? Nos reunimos So when we come en here, el centro de la we gather. barbacoa. Se le pone el lighter, ¿verdad? El líquido del gas the liquid, para encender ignites it. ese carbón. to ignite that carbon. Venimos aquí y When we come empezamos here, a adorar y juntos empezamos a, ¿verdad?, sentir a Dios y conectarnos con Dios en este tiempo. So together we connect with God during this Oramos time. y adoramos y vemos la Praise mano and de worship. Dios y nos vamos de aquí fogosos. And we see the hand of God. Pero si el carbón But if the carbon, no sigue, ¿verdad?, echándole el lighter if you don't y continuously siguen liquid promoviéndolo or keep y promoting moviéndolo al it centro, se and va moving it to que the middle, se va que iglesia what's going to happen? se va apagando. Ahora, ¿qué sucede cuando te quedas de afuera? So what Pues bien, happens when ¿ustedes you're han visto out? los carbones que no se mueven y se quedan de afuerita? Have you Eso se seen the apagan carbon por that are outside? completo. They're shut off completely. Y eso pasa cuando nos desconectamos con la familia en Cristo que Dios nos ha dado. That happens when you get disconnected from the family in Christ. So, tú puedes entrar, You could come, pero si tú no te conectas a lo que Dios está haciendo en este lugar, but if you don't connect to what God is doing no in this importa lo que place, se haga aquí, and no matter what usted happens todo el here, tiempo va a seguir frío you're always going espiritualmente. to be cold No spiritually. importa lo que se haga, And no matter what aquí happens, yo puedo estar sintiendo a Dios cayendo al suelo, gritando, I could be feeling God and wanting to get in the siendo floor, libre. La gente being puede free, estarse sanando. people being Pero healed. si tú no te conectas a la iglesia But if you're not connected to y no church, te conectas a lo que está pasando en tu familia secundaria, que es la and you're iglesia, not connected to what's happening usted here, va a venir físicamente, you're going to come here pero va a spiritually, seguir frío but you're going espiritualmente. to continue cold. Por eso es necesario involucrarnos That's why it's en important lo que Dios está haciendo en to la casa. gather and be Porque part, todo lo que se hace aquí, pastor, because everything that is se done hace here, contigo en mente. we do it thinking of you. Se hace una vigilia We do it here, para a que usted vigil, se conecte con Dios. so you're connected with God. Se tiene un chat de oración We have a shadow para prayer ayudarle a usted a romper el silencio que tiene con Dios. to help you break the silence with God. Y para que en el medio de la oración que se hace en grupo, In the middle of the se prayer, pueda despertar en ti something can el awaken deseo de orar. the desire to pray. Se está orando de madrugada So we're praying para que pueda haber un At midnight. despertar espiritual so en there could medio be de a spiritual nosotros. awakening on the inside of Se you. hace un culto We do a para traer palabras service como esta, to bring a word para like this alimentar tu to espíritu. feed your spirit. Pero si usted viene una vez a la semana But if you only come once a y week, no está pendiente a nada lo que está pasando you're actually not paying y attention no to se what's happening. conecta con lo que Dios está trayendo para mantenernos unidos en el espíritu, And el you're- mismo sentir, And you're not connected to what the Lord y is usted bringing, no ora a las 6 de la mañana, and you don't pray at o sea, 6, usted está despreciando y desperdiciando los recursos que Dios le está dando para su crecimiento espiritual. you're wasting the Tengo resources noticia the para Lord is ti. giving you. Espera 0 o poco crecimiento espiritual. Expect 0
growth. Y lo que la gente no sabe es que esto que se ofrece, que alimenta el espíritu, This that we offer, that feeding your despierta spirit, el conocimiento de Dios en ti, it awakens the knowledge of despierta tus God. dones It awakens your y gifts. comienza Dios a entregarte cosas nuevas. And He begins to give you new things. Pero queremos recibir de Dios en comodidad, But we want to receive things sin from hacer God nada. Hermano, eso without es como doing querer anything. rebajar sin hacer dieta y sin hacer ejercicio. That's almost like wanting to Por lose weight, favor, but not doing anything. no se consigue el resultado así. We don't obtain the results like that. Entonces, mientras se nos está ofreciendo comida So while you're being offered y food, usted dice que quiere alimentarse y quiere crecer, pero no se aprovecha de lo que se le está dando, and you say you want to eat, but you're tengo not taking otra noticia: advantage, eres presa fácil para el enemigo. you're easy prey for the enemy. No va a haber avance espiritual en tu vida, There's going to be no advancements. por lo tanto no se activa el propósito de Dios en ti. So God's purpose is not activated Y in you. nosotros no venimos para solo escuchar las promesas de Dios de lejos. And we don't only come to just Eso es hear the como haber- promises of God from afar. Dios decir, eso es como haberle dicho el Señor a Moisés That's like Moses y al saying, pueblo de Israel: mira, vámonos que lo voy a sacar de esclavitud. so, hey, come, I want to take you out of slavery. Pero no solo lo quiero sacar, But I only want to yo take you quiero out. entregarle I want to give them, una tierra y una herencia nueva, I want to give them a promised land. ¿verdad? Y que tú escuches la promesa And then you hear the y promise. mientras vayas a mitad de And camino, then while you're walking, te quedes ahí. you just stay there. ¿Por qué quedarte ahí? Why stay there? ¿Por qué? Why? Porque desconectado de Dios, Because disconnected te from vas a God, encontrar el camino muy difícil. you're going to find the way Te vas a too hard. encontrar que mucho sacrificio para Dios. You're going to find it's a lot of sacrifices. No vas a querer sacrificar tu cuerpo. You're not going to want to sacrifice your Lo body. vas a ver como mucho You're going to see it as a cuando lot. lo que Dios te está ofreciendo es mucho más que lo que tú jamás le puedas So entregar. God is offering is way too much more. Y él te está diciendo, tú vas a ver cosas. You're going to see things. Porque en el camino vamos Because in viendo the way, escenarios diferentes. You're going to see different Vamos scenarios. escuchando. You're Dios hearing. tiene promesa. ¡Guay! Y todo el mundo animado. Esta God casa has va para adelante. promises. ¡Guay! Animado. Pero entonces nos quedamos a mitad. But then we stay halfway. Y qué triste es quedarnos a mitad cuando desde aquí miramos hacia allá That's so sad to stay halfway when y we can vemos see. lo grande y lo inmerecedores que somos And we see de how la worthy promesa que Dios nos está entregando. of the promises God is trying to Pero give si us. usted no se propone But if you don't a conectarse con Dios, connect with God, con la visión de Dios para tu vida, with the vision of God con for la your life, visión de Dios para la casa, with the vision of God for this church, usted no tiene derecho a entrar a la tierra prometida. you don't have a right to go into the promised No lo land. digo yo. I don't say it. Usted no tiene derecho a entrar. You don't have a right to enter the Y promised land. y es feo And it's ugly cuando ya vemos el avance de todo el mundo, when we really see the advancement of everybody else ya en la tierra prometida, already in the promised land. y nosotros nos hemos quedado atrás. And we have stayed behind. Y hay tiempos And there's times donde si no decidimos aún movernos, eso fue fuerte. when we don't decide to move. Cuando no decidimos movernos del lugar que Dios nos está diciendo, muevan, no Move. se conformen, Don't conform. no se queden ahí. Don't stay there. ¿Qué sucede? What happens? Que entonces surge como le surgió a ese pueblo, You know what happens like that city que Dios le prometió, pero algunos no se ubicaron en lo que Dios le estaba prometiendo. that God promised, but some of them Y en didn't vez de believe it. entrar en obediencia, desobedecieron y murieron en el They desierto. died in the desert. Por eso es que cuando vivimos desconectados, muchos de nosotros When we live disconnected, se van desapareciendo en el camino. they start to disappear Y on tú the dirás, ¿y way. qué está pasando en la iglesia? What's happened in the church? Amado, aquí lo que está pasando es la gloria de Dios y You el know what's avance de happening here? Dios. It's the glory of God. Y lo que viene, el cumplimiento de Dios. Pero lo que tú vas a ver tristemente en el camino quedándose, porque precisamente A lot of people, se cansaron en el camino, they got tired of se the way. desconectaron de Dios, They got se disconnected from desconectaron God. de la visión. They Y hoy en disconnected from día, the vision. muchos de ellos, And a lot of them. tristemente, no están aquí, no están conectados en ningún lugar. Sadly, they're not here. Y muy pocos de los que nos quedamos a mitad Really few that stayed in the middle llegaremos a ver las promesas de Dios. would actually get to see the Pero promises para of eso God. necesitamos mantenernos conectados con nuestra congregación. That's why we have to remain connected to the No es congregation. posible que los jueves It's not possible no that on estemos todos Thursdays, aquí cuando solo hay 2 servicios. Hay casos y hay casos de gente que trabajan. Por favor, yo sé que hay algunos casos know aquí there's que no people pueden venir los jueves. that work in camp Pero hay on gente que Thursdays. se están quedando porque, excúsenme,
simplemente no les da la gana de There's venir. people that don't want to come on Thursdays to Pues church. usted no viene porque no quiere, pero usted se va a perder lo que Dios está dando los jueves. If you don't want to come, okay, but then Y you're going to quieras lose o what God no, is vas giving a on ver a otros Thursdays. avanzar y usted se va a quedar atrás. So you're going to see others advance and you're going to stay in the Porque back. Dios es un Dios de compromiso. Because God is a God Dios of es un promise. Dios de pasión. The passion. Dios es un Dios de incremento. God Usted is a no God of puede increasing. quedarse en casa You cannot stay home, cómodo, no comfortable, participar, not no pagar el participating, precio not pay the y después price, pararse aquí a predicar. and then come here to Si preach. usted no estudió el discipulado, If you're not even went to discipleship, si usted no está dispuesto a pagar el precio, if you're not willing to pay the usted price, no puede molestarse you cannot get angry. si hoy ve a Liz traduciendo un If you ejemplo, see me translating, si otro está predicando, if somebody else is porque preaching, usted no se ha alineado a la visión de Dios ni de la casa. because you didn't, Y es imposible and it's impossible alcanzar más to be able to reach en more, la comodidad y la desconexión con being Dios. too comfortable and disconnected. So hay peligros en desconectarnos. So there's dangers in being No podemos disconnected. dejar de congregarnos porque nos desanimamos. We cannot stop gathering, Y eso va a querer que usted no se quiera reunir and you aquí. get dismotivated. Que usted no se anime, porque aquí nos animamos los unos con los otros, ¿no es Because we verdad? encourage each other to come to church. Y aquí nos motivamos a acercarnos más con Cristo. So we motivate each other Y to be cuando yo le veo a connected to usted, God. usted se siente feo. Yo digo, mira qué lindo usted está Maybe you hoy. don't feel good, you feel ugly, and I say, you Dios look te beautiful. ama, vamos God para loves you. adelante. Let's keep going. Vamos, tú vas a predicar. Lo que pasa es que algunos salen huyendo. Y digo, ay, no, pastora, por Come on, you're favor. preaching. Oh, Aleluya. Aleluya, dice Manny. Y déleselo, si es para él, déselo a él. ¿Por qué tú crees que hicimos una vigilia de oración? what do you think we did at Vigil? No hicimos por llenar algo y poner ahí el calendario, We no. just didn't do it just to put Lo something. hicimos porque Dios nos dijo, la iglesia no está orando It's because como God debe told estar us- orando. God told us the church is La not praying. iglesia está desconectada de mí. The church is disconnected from Y me. aunque yo quiero que venga, no quiero que te conformes conectarte conmigo, And I want you to come, but not to be ni con just el with me. pastor, porque no Or the somos pastor. Dios. Because we're not God. El que te va a dar la fuerza y el ánimo para tú levantarte Who's todos gonna los give you días the de tu strength vida. And get Para up ver la vida como un regalo, una bendición a to be diario. the life as a gift. El que te va a dar la fuerza para tú seguir por encima de tus Who's going circunstancias. to give you the strength? Se llama Jesucristo. It's Jesus. Jesucristo. Jesus. 5 minutos. Buscamos la dirección divina de Dios. We look for God's direction. Amén. En la desconexión tú no vas a querer hacer eso. In this connection, you're not going to want to do that. Vas a ser motivado por tus propios planes. You're going to be motivated by your own Yo plans. siempre soy la que porque yo siempre soy la que tengo que traer las malas noticias. I'm always the one who has to bring the bad Pero news. está bien, porque si viene de But it's Dios, okay. en amor de Dios hacia nosotros, yo la voy a hacer. If it comes with love for us, Desconectado I'll do de it. Dios, nada podemos hacer. So disconnected from God, we can't do anything. Sencillo. Desconectado de Dios, nada podemos hacer. Disconnected from God, we can do So, anything. tú te desanimas y comienzas a hacer tus propios planes y tus propias You cosas. start making your own plans, your Y own te things. estás preparando para continuar en una vida de fracaso. So you're preparing to live a life of failure. Porque sin Dios nada vas a lograr. Because without God, you won't be able to Porque achieve cuando anything. estamos en Dios debemos procurar buscar dirección divina de Dios. We have to look for God's divine direction. Pero es como andar en el desierto sin GPS. But it's like walking in the desert without a Cuando GPS estamos desconectados. when we're disconnected. Debemos hablar con Dios porque Dios es ese GPS y esa guía He's a GPS and that guide que te va direccionando a lo verdadero y alejando de lo falso. who's going to direct you to the truth. So, si alguien te quiere engañar, Él te va a llevar a toda verdad. So somebody wants to fool you, Si he's tú going to quieres take you hacer to un all truth. negocio y comenzar a emprender algo nuevo. Yo voy a freír plátano porque yo soy buena friendo plátano. Ok, If you want to start invíteme. your own company, By the way, tengo hambre y si van a freír plátano, yo voy. somebody's going to fry plantains. Pero quizás Dios no quiere que usted venda plátano. But God maybe doesn't want you to fry Y plantains. Dios te dice, mira, te di otro don. It's like, I gave you another gift. Hazlo de esta manera. Do it this way. Y de esa manera te va a funcionar. And this way is going to work.
Pero no, usted se va con los plátanos But maybe no, you're trying to do your own y no le thing. pide a Dios. And you don't ask God. Y de repente los plátanos se le empiezan a And pasmar then allí. your plantains start to Porque la become gente stale. está harta de plátanos. Because maybe nobody wants to eat plantains. So, no le tengan miedo a lo diferente. So don't fear the Porque difference. si es Dios, escucha, si es Dios If it's God y tú estás conectado con el and you're Padre, connected with the tu Father, victoria es segura. your victory is secure. Tu victoria es Your segura. victory is secure. ¿Qué puedo hacer, pastora? Yo reconozco que estoy desconectado, What can I do desconectada. is to recognize you're Ya con todo disconnected. lo que usted me ha dicho, me has descrito. Have ¿Qué a covenant. puedes hacer si estás desconectado? What can you do if you're disconnected? Bien fácil, aprenda a Easy. conectarse. Learn to connect. Si usted está desconectado, es fácil. It's easy. Aprenda a conectarse. Learn to connect. Eso lo acabo de decir. I just told you. Tienes que conectar lo emocional. You have to connect the emotional Amén. Con Dios. with God Porque las emociones son engañosas. because emotions can fool you. Me voy de aquí. I'm leaving. La pastora hoy no me saludó. The pastor just say hello to me. Me voy de aquí. I'm leaving. Mira, Liz estaba predicando No, Liz y me miró was mal preaching y and fue she juicio que se le cayó la cosa esa. Porque eso le pasa, oye, a la mente desconectada, A mind that's disconnected. dile, son libres para las gusarañas. It's just a Mire, hermano, yo space for a lot of craziness. porque hay muchas cosas que uno como pastor no puede divulgar. There's a lot of things as pastors Pero we yo he can't oído say. cosas en esta vida. But I've heard a lot of He oído things. cosas y cosas. I en have esta learned vida. I've heard a Y lot uno of things. dice, ¿qué? You're like, what? ¿What? ¿Ok? Entonces nosotros no podemos ser de eso. We cannot Que be nos like vamos a ir those. de un lugar a un ejemplo, nos desconectamos de la casa que Dios nos ha traído. That we disconnect from the church God gave Porque us. hoy yo no los pude saludar. Because today I couldn't say hi to you. Porque la hermana Ruthie me vio y corrió. Mira, yo la Because vi. Ruth Que en vez de saludarme, corrió para Saw el me and baño. left to the bathroom. Y usted no sabe que el Martín le dijo, Ruthie, corre, que se tapó el baño. And maybe you didn't know that Martin was Se calling está her. inundando. Y Ruthie la It's miró flooding. y salió corriendo. Pero el que está desconectado dice, mira, Who's disconnected. qué grosera la hermana Look how Ruthie. Me rude. miro. She looked Y at Ruthie me. ni lo vio a usted. And maybe she didn't even see Pero you. usted dice que sí, que ya la vio. But Y el you hermano say miró that a los she did. ojos. She looked Y at me también in the vi que eye. tenía una risa burlona. Eso sucede al desconectado. That happens when you're Alguien disconnected. tiene que decir, yo no puedo permitir Somebody has to say, I can't que allow las cosas sentimentales, ay Dios mío, the yo sé qué sentimental mucho things, título ponerle. Bobadas, tonterías, inmadureces, the immature things que no tienen sentido ni valor. that make no sense or Me have value. desconecte del lugar donde Dios me ha plantado. Disconnect me from the place the Lord has Imagínate, planted con me. todo lo que usted me ha hecho a mí, para yo no venir. Mentira, no se asusten. Mire, hermano, hay cosas y hay cosas. There's things and there's Pero things. todos tenemos que aprender a madurar. But we all have to learn to mature Amén. Y a vernos como lo que somos. and to see ourselves like we are. Hermanos en Cristo. Brothers and sisters Las in familias Christ. no se divorcian. Diga, las familias no se You don't get divorcian. divorced by family. ¿Cómo se te with ocurre family. eso? Las familias no se You don't divorcian. divorce family. So, aquí encontramos So here we find que algo calificó a David y eso Something qualified que David. calificó a David that qualified David fue su corazón Was por his- Dios. was Amén. his heart for God. Fue su corazón por Was his Dios. heart for God. Era apasionado por Dios. It was passionate about No God. porque era rey, Not because he was no king. porque le dijeron, ven que si tú vienes te voy a poner a cantar. Not because he said, come and No porque lo you'll sing. prometieron, no porque le prometieron que iba a predicar, Not because he was promised he was going to preach. sino porque en su intimidad conoció a un Dios Because in intimacy he met a Escuche. God. que lo amaba a That pesar loved de que el him. mundo lo rechazaba. Even though the world rejected Que him. le daba fuerzas para mantenerse animado a pesar de todo. They gave him strength to continue. Que él podía adorarle y mientras él adoraba, While he worshiped God, recibía nueva fuerza. he would receive new Que strength. salía a los campos a hacer el trabajo que el Padre le había And encomendado. he used to go to the fields to do the work Y of the que Father. en su obediencia In his obedience, recibía el fruto. he received the fruit. Y no solo eso, sino protección y seguridad en Dios. He also received security Porque and David protection. salía a defender las ovejas de su padre de los depredadores. David used to go out to Los defend the sheep. defendía del oso.
He used to defend Los them from the defendía bear, de los leones. from the lion, Y ninguno de ellos and none of them le pudo tocar. could touch him. Cuando tú permaneces conectado a Dios, When you remain connected to es God, entonces que nada te puede tocar. nothing can touch you. Porque mientras tú sigas desconectado, desconectada, Because while you're diga, disconnected, todo te puede mover. everything can move you. Es como un árbol It's like a que tree no tenga raíces that profundas. doesn't have deep roots. Usted yo he visto en medio de huracanes, I've seen in a veces hurricanes, ventoleras hasta tormentas eléctricas más sencillas. sometimes winds, Árboles storms, gigantescos huge con trees troncos enormes. with huge Y trunks. tú de apariencia dices, ese árbol, bueno, eso tiene 1000 años ese You're árbol. like, oh, that tree has 1,000 Eso years. tiene ahí 1000 años, eso nada lo tumba. Nothing will knock it down. Porque la apariencia parece fuerte. Because even though the appearance is strong, Pero viene un vientito de 60 millas but a little wind comes y tumba ese árbol. and it knocks it down. Luego uno ve y dice, ¿cómo era posible How is it possible? de que después de haber crecido tanto, After growing so much, después de haber durado tantos años to last ahí, us so much, hoy en vez de estar arriba, instead of being up, está en el suelo? is in the floor. Tenemos que aprender, mis amados, We have to learn que no debemos rendirnos. that we shouldn't give up. No debemos rendirnos ni desconectarnos de Dios por ninguna We circunstancia. shouldn't give up and disconnect Porque from el God. día que lo hagamos, vamos a perder. Because the day that we do it, we will Diga, el lose. día que me desconecte de Dios, The day I disconnect from solo God, sufriré pérdidas. I'm only going to suffer Pero loss. qué bueno es But how good it is ser como la palmera, be que ella procura that she makes sure poner raíces en tierra to put Escuche roots bien. in the land y ella hasta que no agarra, until she's not strong. ella sigue buscando dónde agarrarse. She keeps looking for where she can hold on Sigue to. buscando el agua para conectarse y alimentarse She keeps looking for the y water to mantenerse feed fuerte. and to remain Porque strong. ella sabe que vendrán días secos donde no habrá lluvia. Because she knows dry moments will Pero come. si ella permanece conectada a la tierra, a la fuente, But if she remains connected to the ella land, podrá permanecer fuerte, erguida. she will remain strong Aleluya. En su lugar. in its place. Tenemos que ser como la palmera. We have to do La like that palmera, el plant. viento va y viento viene It comes and goes, y ahí permanece. but there it remains. Las palmeras le azotan los huracanes. The palm, even sometimes hurricanes Increíblemente, come. aunque muchas pierdan sus hojas, Some lose their leaves. ahí están porque permanecen. She's there because they remain. Las The palmeras palm están conectadas y aferradas is connected, como holding on, debemos estar nosotros. how we should be. Nosotros los hijos de The Dios sons and daughters of Christ, tenemos que aferrarnos a we Dios. have to hold on to Que God. nada te mueva. That nothing Que moves ningún you. viento te tumbe. That no wind Que knocks you nada te down. haga salir That nothing de makes you la leave posición from the y position del lugar donde Dios te ha and the plantado. place where God has put you. Busca profundizar tus raíces. Look to go deeper. No te quedes. Don't stay. Amado, y no me digas que no se sabe. Please tell me you don't know. Porque ya cuando llevamos caminando un tiempo en el When Señor, we were walking a time in God, nosotros sabemos cuando nuestra vida espiritual está tambaleando. we know when our spiritual life Dígale que está a is su lado, no shaky. tienes excusa. You have no excuse. ¿Por qué tú dices eso, pastora? What do you say this Ahora dice, como pastor? dice el pastor, pregúntame. ¿Tú sabes por qué? Tú sabes. You know why? Porque tú tienes el Espíritu Santo por dentro. Because you have the Holy Spirit inside of you. Antes, David no tenía el Espíritu Santo. David didn't have the Holy Spirit. Escuche bien, alguien tiene que Listen. entender la diferencia. Somebody has to understand. David no tenía la ayuda que tenemos tú y yo, y él siendo hombre pudo conectarse con Dios y permanecer. David didn't have the help we did, and he Pero was still able to nosotros, remain. llámeme a los músicos, pastor, por favor. Pero nosotros But us, tenemos el Espíritu Santo dentro. we have the Holy Spirit ¿Tú sabes lo que inside hace of el us. Espíritu Santo por ti? You know what the Holy Spirit does for you? Mientras tú estás en el día fregando, cocinando y While you're doing the afanando, dishes, mayoría de nosotras las mujeres, él te va a decir, oye, he's going to tell you, look, tú hoy no has orado. you haven't prayed today. Es verdad, te lo va a decir, te va a llegar. El problema es que ignoramos la voz y The seguimos problem is fregando. En we vez de ignore. soltar los trastes y aunque sea coger 10, 15 minutos y apartarnos y decir, pues ¿sabes por qué? Porque el afán es uno de los peores enemigos que uno tiene. Sigue fregando y dice, If yo you lo keep hago doing the ahorita. dishes, I'll do it later A las 7, a las 8 de la at noche. 7 or 8.
Y llega el esposo a la casa And then the husband comes y el esposo dice, ven, siéntate, vamos a hablar, quiero hablar contigo. Y tú, and he says, come on, sit down. I wanna pasaron talk las to you." 7 y no te conectaste con Dios porque estás hablando con tu esposo. And it was 7 and you didn't connect with Que no God. está mal, pero de repente los niños comienzan, mami, ayúdame aquí, ayúdame allá. Children start saying, come help me. Y también le tienes que poner atención. And then you also put attention to De them. repente dicen, ay, vamos a ver una película que hoy no hay culto, vamos a tener tiempo en familia. Suddenly, let's go watch Que a no es movie. malo, pero de repente también se te fue el tiempo en eso. But then suddenly you lose your time. Y cuando too. llegó las 10 de la noche, usted va y se acuesta So it's 10 o'clock. y You go to comienza, sleep. Señor Jesús, You start praying. aquí estoy, Here I am. dormido en tu presencia. Then you fall asleep. Pácata. Y si te pasa como me ha pasado a mí a veces, If it happens to you like it does que de to me, repente despierto y digo, ¡ah! Yo estaba orando. then suddenly I wake up and say, Señor, "Oh, perdóname, I yo was estaba orando, praying. yo estaba orando, perdón. forgive me." Como te iba diciendo, Señor, Like I was saying, Lord, 5 minutos más. ¡Ah! Yo estaba orando, I was praying, Lord, Dios mío. Lord. Y en una te fuiste And suddenly in one you left. y te despertó el despertador, And then the alarm clock a veces Sound. tarde, late. y siempre estamos como en las series de Always like the películas. series. To be continued. Para ser continuado. Te hablo después, Señor. I'll talk to you later, Lord. Continúo más tarde. I'll continue later. Y ahí, durante nuestro día, comienza a fallarnos nuestras fuerzas. And then during the day you start Pero to lose todavía your Dios strength. comienza a hablarle a tu conciencia, But God keeps talking to your llamándote y conscience, diciéndote, calling you and telling you, necesito hablar contigo. I need to speak with you. Necesito que me hables. I need you to speak with me. Llega un momento, mis amados, There comes a time, a mí me pasa, it happens to me, donde Dios comienza a darte hasta el sentir de que cuando algo va a suceder, He also begins to tell you a feeling algo that something's fuerte, going to happen. algo que quizás te va a hacer molestar o te va a hacer sentir triste. Something that's going to get you Ya, upset, Él es tan sad. bueno He's so good. que al menos a mí, y yo sé que a ti también, porque tú tienes el mismo Espíritu Santo que yo, We have the same Holy Spirit. me ha dicho, vete a orar porque va a pasar tal cosa Go to pray because something's y going to vas a happen. necesitar mi fuerza. And you're going to need my strength. Y cuando he obedecido, When I have obeyed, he tenido que darle las gracias a Dios por haberme alertado, no Said, solo de "Thank lo you que to iba a God pasar, for alerting me, sino que necesitaba volver a aferrarme a Él. ¿Por qué yo lo comparto contigo aunque yo soy la pastora? why do I share this with you? Porque esto sucede Because this happens. y no hace excepción de personas. There's no exception. Así como Dios no hace excepción de personas para que tú decidas conectarte con Él, God doesn't make la exceptions. desconexión tampoco hace excepción de personas. Disconnection doesn't make an exception. Y si hay algo There's que Dios something. viene hablando a esta casa, God keeps talking to our house. es que Él quiere conexión con nosotros. Is that He wants a connection with us. Hay gente que Dios lo quiere llevar a avanzar There's people He wants to advance. y están a un paso, escuche bien, a un paso, a un You're- pasito And you're at one step de ver las promesas de Dios. to see the promises of God. Pero Dios desea tu amor por Él primero. But God desires His love for Him first. Tengo 2 minutos para decirle algo a los solteros y las I have solteras. something to say those that are single. Escucha, hasta que tú no te enamores de Dios, Dios no te va a traer a tu pareja. Until you're not in love with God, He's not going to bring your couple. Porque Dios no te va a perder a ti porque tú le des tu amor a un hombre o a una mujer. But He's not going to lose you because you give Escuche bien. somebody else your love. Si tú no te enamoras de Dios, ahí te vas a quedar esperando la pareja que Dios te prometió. If you don't love God Puede que te first, llegue He's not otro. going to give you anything. Puede que te llegue a otra que no sea de Dios. Maybe somebody that's not from God. Pero will la come. que tiene Dios, Dios no te la va a dar porque aunque venga de Dios, tú no puedes amar más a tu pareja que a Dios. You cannot love. Y si todo este more than tiempo God. Dios ha estado llamándote para entrar en un romance eterno contigo como cantábamos ahorita, God's been calling hasta you. que tú no descubras eso, tú no estás listo, estás lista. Until you don't discover that you're not Soy ready. yo vengo a decirte que si no ha llegado no depende de Dios, depende de ti. If that person hasn't come to your Porque life, si Dios te sacó it depends de on un you. estado de maltrato, de abuso, de un dolor, de un divorcio, de una relación tóxica, quien sea que sea y las razones que sean,
If God took you out of a relationship, Dios like ahora that, te quiere dar algo diferente. God wants to give you something Y si different. tú no estás alineado con Dios, tú no vas a saber diferenciar lo que es bueno y lo que no es bueno If para you're ti. not connected to God, you're Lo not going que to know viene the de Dios difference. o lo que viene a bendecirte o lo que viene a destruirte. What comes from God, it doesn't come from God. Entonces Dios quiere llenarte primero, God wants to fill you first, levantarte, restaurarte y sanarte. to restore you and heal you. Para que cuando venga el que venga, lo que venga de Dios, tú estés preparado So whatever comes, you're ready para escoger algo a alguien to choose que someone realmente sea de bendición para tu vida. that's really a blessing to your Es life. por estas razones que muchas veces no rompemos ciclos Sometimes we don't break y cycles, continuamos en las mismas rutinas, and we continue in the en same las routine, mismas relaciones fallidas, in the same failed porque relationships, no aprendimos a valorarnos como Dios nos valora. because you didn't learn to value yourself like the Lord Y values viene un you. hombre que no te valora, Maybe a man comes that doesn't value you que te dice te amo, y como no tells you you love aprendiste lo que es el amor verdadero que solo lo da Dios, because maybe you didn't learn the true love. ¿verdad? Entonces no vas a anhelar un hombre que te dé ese mismo amor. Maybe you're not going to desire somebody to give you that Es decir, te vas a conformar con las migajas cuando Dios te quiere dar algo muy, muy, muy grande. love. So maybe you want to conform when Y God eso va wants to give you tanto para more. un hombre como para una mujer. This goes to men and women. Pero Dios tampoco te puede dar un ministerio But God cannot also give you a ministry si tú no amas al que te dio el ministerio. if you don't love the one who gave you the ministry. ¿Cómo queremos hablar de alguien que no le hablamos? How do you want to talk about somebody you don't talk to? ¿Cómo nos atrevemos a hablar de algo que no vivimos? How can we talk about something we Y don't luego live, esperar que Dios nos respalde. and then expect God to back you Dios up? quiere que tú le conozcas para que cuando tú hables de algo que tú conociste. He wants Que tú puedas decir, mira, Dios me sanó porque en verdad en tu enfermedad clamaste a Él, lo conociste y Él puso su mano y te sanó. He healed you. Que cuando tú tengas un testimonio, sea un testimonio que transforme una vida porque realmente permitiste que Dios te transformara. Because you allow God to transform you. Es lo verdadero que Dios está buscando. It's the truth that God is looking for. Porque a la hora de la verdad, lo que Él mira es lo verdadero. What He looks at is the real, the ¿Qué es lo truth. verdadero? What's the truth? ¿Quién eres tú en su presencia? Who are you in His presence? ¿Cómo está tu corazón en su presencia? How's your heart in His presence? Cuando tú hablas, ¿cómo hablas con Dios? How you speak, how do you speak to Hasta God? tus oraciones, cómo está tu amor por tu prójimo se refleja. Even the love for your neighbor is Porque a veces reflected. sí yo oro, Sometimes, yes, I pray, pero no oro ni por la luz but eléctrica. I don't even pray for the light. Comienzo, Señor, bendíceme, sáname, And then I begin to pray for myself. acompáñame, ve conmigo, Be with los me. míos, mis hijos, mi familia, My children, mine. yo. Y no levo una oración But maybe I don't lift up a por mis prayer hermanos de la iglesia, for mis somebody pastores, alguien que vi en la calle, por los somebody that I saw in the huérfanos, street, por aquellos que están perdidos. for those that are lost. Entonces, el que está desconectado vive en un estado de egocentrismo. Who's disconnected, lives egocentric. Es que son tantas cosas que quisiera enseñarles. Hoy no me alcanza el día. Pero eso se llama un evangelio de egocentrismo. Egocentric. Y es por eso que cuando me ofenden a mí, yo me quiero ir. That's why when I get offended, Porque I want to mi leave. mente, aunque estoy aquí, sigue centrado en mí. Even though I'm here, I'm centered in Y myself. diga, Dios no es egoísta. God is not egocentric. Y no se trata de mí. And it's not about me. Se trata de Él. It's about Him. Amén. En esta preciosa mañana, pueden ponerse de pies.